Vamos a hablar del calendario, de los orígenes del calendario. El calendario de la era romana, denominado el año de Rómulo, comenzó a utilizarse en el 750 a.C. y tenía 10 meses. Martius, dedicado al dios Martes, y las matronalias, que por cierto Marte era considerado el padre de Rómulo, el fundador de Roma. Aprilis, que deriva de aperio, aperire, apertus, es decir, abrir, ya que en ese mes la naturaleza se abre. Es la primavera, al menos en el hemisferio norte. Maius, dedicado a la diosa Maya o Maya, deidad de la fecundidad, de las plantas y esposa del dios Vulcano. Junius, por Juno, diosa del matrimonio. Y los siguientes meses eran numerales, eran números. Quintilis, sextilis, September, October, November, December, es decir, el quinto, el sexto, el séptimo, y así. 4 de ellos tenían 31 días, Martius, Maius, Quintilis y October, y 30 días para el resto. Total, 304 días. Nos estamos quedando cortos. Bueno, más adelante, alrededor del 700 a.C., el segundo rey de Roma, Numa Pompilius Censorino, hizo unas nuevas modificaciones. El calendario de Numa tenía elementos solares, posiblemente de Babilonia, y elementos lunares, posiblemente de los etruscos. El calendario de Numa tenía 12 meses. ¿Cómo hicieron esto? Muy fácil. Se añadieron 51 días al año de Rómulo y se les quitó un día a cada uno de los meses huecos. Los meses huecos eran los 6 meses esos de 30 días que hemos nombrado anteriormente, que hacían un total de 57 días, con los cuales se formaron 2 meses: Januarius, consagrado al dios Jano, con 29 días, y Februarius, dedicado a las purificaciones y tributos a los muertos, con 28 días. De esta manera, todos los meses contenían un número impar de días, salvo Februarius, que era el único hueco, y por eso considerado más desafortunado que el resto. Recordemos que siempre hubo un favoritismo en la religión por los números impares. Bueno, hasta aquí tenemos un total de 355 días. Ya estamos más cerca, ¿eh? Aún así, el año quedaba corto respecto al año solar, por lo que Numa Pompilius ordenó que a partir del 432 a.C. se añadieran 22 o 23 días cada 2 años de forma intercalada. O sea, cada 2 años, 22 días. Otros 2 años, 23 días agregados. Y este mes que se intercalaba se llamó Mercedonius y se agregaba entre el 23 y 24 de febrero. El encargado de decidir todos estos cambios era el pontífice. El pontífice es una persona que hace puentes. Los pontífices tenían, entre otras competencias, la de la organización del calendario y los días festivos. Cuando Julio César, tras la guerra civil, asumió el control del poder, tuvo buen cuidado de atribuirse, además del título de Dictator Perpetuus, la función de Pontifex Maximus, que les serviría de ayuda en la reforma juliana del calendario. Es decir, las quería tener todas Julio César. Bueno, Julio César en el 46 a.C. se dio cuenta que el calendario estaba mal, tenía un error. Así que le encargó a un matemático y astrónomo griego llamado Sosígenes la confección de un calendario basado en el calendario egipcio. Al parecer los egipcios tenían un calendario más perfecto, más exacto, más completo. De aquí nace el calendario juliano, que agrega 10 días al año de 355 días. Y para corregir el desajuste que estaba produciendo, un desfase de 3 meses respecto al calendario solar, hizo que el año 46 a.C. durara, atención, 445 días. Este año fue llamado año juliano o año de la confusión. Y sí, no era para menos. A partir del 46 a.C., los años tendrían 365 días, añadiendo días a los meses que tenían 29.
Finalmente estableció la regla de que al final de cada 4 años se debía agregar un único día donde antiguamente se intercalaba el mes extra, es decir, entre el 23 y 24 de febrero. Ahora, si calenda es el primer día de un mes, las calendas son el primer día de cada mes. Entonces, el 23 de febrero era el sexto día antes de la calenda, porque recordemos que febrero tenía 29 días. Del 23 al 29 son 6 días. Entonces, el 23 de febrero es el sexto día antes de la calenda. Si agregamos un día más luego del 23, ese día que se intercala, entonces tenemos nuevamente un sexto día antes de la calenda. Había 2 días sextos. De ahí viene lo de año bisiesto. Julio César añadió un día a julio, mes de su nacimiento, para engrandecerse. Y Augusto hizo lo mismo con agosto, para no ser menos que su antecesor. Ambos días fueron retirados de febrero, que pasó a tener 28. Así que febrero pagó por julio y agosto. El calendario de Julio César tenía algunos días que se llamaban fastis, es decir, fastos, en los cuales se podía realizar negocios y administrar justicia, y otros días llamados nefasti o nefastos, en los que no se hacía mucho. 235 días fastos y 109 nefastos. Incluso había días mixtos, que eran como 11, donde algunas horas eran nefastas. Habían fiestas como la del 21 de abril, la fundación de Roma, fiestas de marzo, danza de los escudos, fiestas del 14 de mayo, fiestas de diciembre que llamaban saturnales, etc. Lo que más interesa de ese calendario es que era una agenda de festividades religiosas y políticas. La obra Los Fastos de Ovidio nos ayuda a entender este calendario, donde se describe día a día estas festividades. Bueno, Ovidio no pudo terminar esta obra, llegó solamente a la mitad y ya tenía 4772 versos. Para terminar diremos que este calendario juliano se usó hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII, que también vio un atraso, otro error, suprimió un par de días de 1582, pasando del 4 de octubre, el último día del calendario juliano, al 15 de octubre, primer día del calendario gregoriano. Así que usted, oyente, si quiere dárselas de intelectual con los amigos, le puede preguntar cuándo fue el último día del calendario juliano, o mejor, cuándo fue el primer día del calendario gregoriano, y todos responderán el 1 de enero. Y no, fue el 15 de octubre. Muy bien, curioso es nombrar lo sucedido con Teresa de Jesús, quien murió casualmente ese 4 de octubre y fue enterrada al día siguiente, el 15. Los meses lunares de los romanos no se numeraban del 1 al 31. Tenían 3 puntos señalados. Las calendas, que como ya hemos dicho eran el primer día de cada mes, que debió coincidir en principio con la luna nueva, fue una invención romana. Los griegos no tenían calendas. De ahí viene el dicho romano para las calendas griegas, es decir, nunca. De ahí viene también la palabra calendario. La palabra almanaque, que se usa ahora, viene del árabe, almanaj, que significa ciclo anual. Luego tenían los idus, eran el día 13 de cada mes, excepto el marzo, mayo, julio y octubre, en los que eran el día 15. Por tanto, era una fecha móvil y se correspondía con la luna llena. Y luego, las nonas, que no eran las abuelas, eran el día 5 de cada mes, excepto el marzo, mayo, julio y octubre, en los cuales las nonas eran el día 7. Era una fecha intermedia, 8 días antes de los idus, y se denominaba nonae porque era el noveno día contando el de los idus, es decir, a mitad de camino entre la luna nueva y la luna llena.